Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con ustedes, Alejandro Hola, buenas y un noches. servidor, para continuar con este programa de preguntas, ¿no? De verdades divinas. ¿Qué es lo que nos motiva a estar preguntando, a estar llevando a cabo esta serie de cuestionamientos, ¿no? Yo pienso que es algo muy positivo, porque quiere decir que las personas están interesadas, están leyendo y están tratando de adentrarse, pero a veces se complica un poco, ¿no? Ujú. El poder entender. Entonces, bueno, pues recurrimos a las preguntas. En ocasiones nosotros mismos nos vemos en dificultades Bueno, yo para, sí. para responderlas, pero de todas maneras tratamos hasta donde sea posible de remediar estas pequeñas lagunas nuestras, ¿sí? Así que bueno, pues vamos a comenzar agradeciéndoles su participación, agradeciéndoles el que nos manden sus preguntas, y muchas de las que están ahorita que vamos a leer son las que se generan en el programa de lunes, en el programa en vivo de Diálogos Divinos, que por el mismo tipo de programa a veces no nos alcanza el tiempo de poder contestarlas ahí, ¿no? Entonces, las preguntas que ustedes hacen en aquel programa, generalmente las incluimos en este para tratar de responderlas, ¿no? Ujú. Alguna pequeña aclaración. Hay preguntas que no se responden, pero no se responden porque han sido preguntas que ya han sido realizadas con anterioridad y que de alguna manera ya hemos dado pues nuestra opinión sobre ello, ¿no? Y si leyéramos todas, quizá no nos alcanzaría el tiempo para las preguntas que son nuevas. Es por eso que a veces quizá ustedes digan, oiga, mi pregunta no la contestaron, pero es por eso, ¿no? Ujú. No es nada personal. Sí. Este, comenzamos entonces. Dice Josefina, Jesús dice, solo quita la piedrecita de tu voluntad. Y, y yo digo, mi voluntad es una rocota, ¿cómo moverla? Y dice, quitar la piedrecita se me hace algo muy difícil. Fui profesora y siempre dirigiendo, mandando, organizando. ¿Cómo disminuir yo? Quisiera hacerlo como San Juan Bautista. Me es difícil. Bueno, creo que esto más que pregunta, o sea, es una cuestión, es algo que a todo mundo nos pasa, ¿no? Es no sé, esa enfrentamiento entre nuestra voluntad y la voluntad divina, porque es un verdadero enfrentamiento. Ujú. La voluntad humana quiere, eso es lo raro, quiere, la voluntad humana desea entrar en este ambiente de la divina voluntad. La voluntad humana entiende que necesita disminuirse, que necesita quitar todos los actos que le pertenecen con las características humanas, y sin embargo se resiste a hacerlo. ¿Qué es lo que nos mueve a eso? Primero, la inseguridad. O sea, yo digo que hay una inseguridad tremenda en nosotros, y esa inseguridad es falta de fe. Porque si yo digo, si me quito todo, si dejo todo lo mío, mi forma de actuar, mi forma de ser, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, todo mundo se puede aprovechar, todo mundo va a aprovecharse de mí, voy a perder oportunidades, voy a perder momentos de armonía con mi prójimo. No importa si es el prójimo más próximo, que sería la familia, o con el prójimo un poco más lejano, trabajo, sociedad, en fin. Entonces yo pienso que el primer punto es inseguridad. Esa inseguridad está dada ¿por qué? Por una falta de confianza en Jesús Sí. y una falta de fe total, de creer exactamente que Jesús nos va a responder y que nunca nos va a dejar.
Y eso es lo que nos motiva esa intranquilidad en nosotros. Mientras estemos con esa intranquilidad, con esa desconfianza con Él, lógicamente lo que va a pasar es que jamás podremos llegar a amarlo. Será un amor, pero un amor a lo humano, no un amor a lo divino. O sea, un amor de sentimiento, un amor de sentir algo por Jesús, que es loable, que es bueno, sí, pero no alcanza para ese total desprenderse de todo lo nuestro. Así que yo creo que por ahí va la primera parte, ¿no? Que es esta inseguridad de nosotros. Segundo, la dificultad que tenemos es que a veces pensamos que lo que hacemos, que lo que nosotros somos, es nuestra verdadera personalidad, nuestra verdadera naturaleza. Y eso también es un tremendo error, porque nuestra naturaleza es ser creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, lo que nosotros hemos formado, lo que nosotros hemos hecho a través de nuestra vida, no es exactamente lo que Dios quería. No importa lo grande o pequeños que seamos, no es lo que Dios había creado. Así que también debemos reconocer que todo lo que tenemos, pues no es adecuado. Y entonces necesitamos irlo reorientando para ponerlo todo en la voluntad de Dios, en la divina voluntad. Yo pienso que estos son los dos principales puntos, ¿no? O sea, el camino para llegar a despojarnos de esa voluntad, de esa roca inmensa, es quitarle importancia y ir viendo que en realidad lo que tenemos puesto es una roca, sí, pero una roca de muerte, porque no es vida. La vida nos la da Dios, la vida nos la da la divina voluntad. Así que yo creo que podríamos empezar por ahí. María. Se narra cómo antes de que ella naciera hubo una tormenta muy fuerte, pero que cuando ella nació, por el contrario, hubo un arco iris muy hermoso. Es como si el demonio hubiera querido provocar la tormenta, pero luego nuestro Señor hubiera expresado incluso en la naturaleza el nacimiento de la reina de la divina voluntad. Pero me entra la duda, ¿cómo podría el enemigo de las almas utilizar elementos de la naturaleza, siendo que estos nunca se han salido de la divina voluntad? Mi otra hipótesis es que nuestro Señor quiso hacer notar el contraste de la noche en la que estaba la humanidad y la señal de la esperanza con el nacimiento de nuestra Madre María. ¿A usted qué le parece? ¿Qué me parece? ¿Qué te parece, Alejandro? Pues que suena lógica las dos teorías. Lo que está diciendo. Sí, Pero a nada lo más mejor. que vamos a recordar dos cosas. Primero, todas las cosas creadas no tienen razón, no tienen voluntad. Entonces, se mantienen en el punto donde fueron creadas porque no pueden salirse, no tienen algo que las mueva para salirse. Por eso es que están ahí. Dios al ángel le dio poder sobre la materia. O sea, y esto lo vemos en las apariciones angélicas que se materializan como seres humanos. Y a veces como seres humanos que acompañan al hombre. Recordemos la historia de Tobit, ¿sí? O sea, en donde el arcángel va con él, camina con él, lo lleva, están días, meses quizá. O sea, tiene poder sobre la materia, pero no es que tome la materia, sino que la transforma y la hace aparecer. Recordemos a Padre Pío que el demonio le daba incluso un sufrimiento físico, lo golpeaba. ¿Y con qué lo golpeaba? Con cosas materiales. A veces el demonio se le aparecía a Padre Pío en forma de un perro que lo revolcaba, lo hacía, lo mordía, lo hería. O sea, que el demonio
con permiso de Dios. Esto, por favor, hay que entenderlo. El demonio, sin el permiso de Dios, no podría hacer nada. Pero Dios le da la libertad de usar la materia para poder actuar. ¿Cómo se podía meter en un hombre? O sea, ¿cómo podía ser un endemoniado? Actúa a través del hombre. ¿Cómo pudo actuar a través de los cerdos allá en el endemoniado de Gerasa? O sea, pide entrar en los cerdos para poder seguir actuando, poder seguir quizá dañando. Pero debemos entenderlo así. ¿El demonio tiene poder sobre la materia? Sí, pero no tiene poder de conservarlo. En muchas ocasiones, o sea, aquí es meternos un poquito en toda esta, ¿cómo diríamos?, nueva era. Todas las apariciones, entre comillas, de seres extraterrestres. Y que hay una gran efusión de este tipo de ideas. Y la Virgen nos ha revelado que son demonios. Que actúan sobre la materia, apareciéndose como una nave, apareciéndose como un ser, pero que no tienen la capacidad de conservar. Por lo tanto, siempre son apariciones de tipo fugaz. No es algo que permanezca. Creo que esta sería como la explicación, ¿no? Sí. O sea, las cosas creadas no tienen razón, permanecen en la divina voluntad porque así fueron creadas, no se pueden salir, pero el demonio tiene capacidad sobre la materia y Dios le permite actuar, incluso con la materia. Dice Silvia, excluyendo el hecho de que Jesús no tuvo miedo a sufrir su pasión, entendido esto, pensé si en algún otro momento nuestro Señor había sentido miedo, pero no llegué a una conclusión certera. No sé si sentir miedo ante alguna circunstancia se puede vivir en divina voluntad o no. Yo me inclino a creer que Cristo jamás tuvo miedo, pero no sé si estoy bien o no. ¿Usted qué opina, doctor? Totalmente, yo pienso igual que usted. O sea, Jesús tiene la unión con su propia voluntad divina y eso le da la seguridad de que todo lo que pase es voluntad de Dios. Entonces, Él se presenta, no hace alarde de su divinidad, eso hay que entenderlo. No es que Él vaya confiado por su divinidad, porque entonces no. El hombre, la naturaleza humana de Jesús, no hubiera tenido ningún mérito, ¿sí? Él va como hombre, con la voluntad del hombre, pero esa voluntad del hombre unida firmemente, indisolublemente con la voluntad divina y voluntariamente actuando. Y por lo tanto nunca temió, nunca tuvo miedo, porque estaba seguro que la divinidad, que su voluntad divina estaba disponiendo todo lo necesario para los actos o los hechos o los efectos que Dios quería. Y Jesús estaba dispuesto a sufrir, por sufrir, entiéndase, por pasar cualquier circunstancia que el Padre hubiera dispuesto sobre él. Dice Marta que si sería posible en la página o en YouTube hacer audios de la obra de María Valtorta, leída por nosotros, dice. Programas de María Valtorta. Bueno, programas de María Valtorta sí hemos tenido, o sea, hemos hecho varios programas con todo lo revelado a María Valtorta. Llevar a cabo un programa como creo que lo hay, ¿no? Audio. Que es puro audio y leyendo los libros de María Valtorta, sí, definitivamente nos desviaría un poco de la finalidad de la estación, porque aquí nos enfocamos más que nada a la divina voluntad.
Y debemos entender, María Valtorta es santidad humana. Bellísima obra, y si no la conocemos, si no la profundizamos, nos va a costar más trabajo entender la divina voluntad. Y esto es por la figura de Jesús y de María, que ellos, estando en la divina voluntad, su modo de actuar en el mundo corresponde al modelo que nosotros debemos tomar. Cómo responder en determinadas situaciones. Luisa no nos sirve porque Luisa estuvo en cama 64 años de su vida, no me sirve de modelo, no puedo entender en ella cómo actuar en la divina voluntad en los sucesos normales de la vida. Así que María Valtorta es realmente interesante, importante, pero es como la parte inicial, es la descripción de la humanidad de Jesús y de María unidas a la divina voluntad. Luisa es la parte de la divina voluntad actuando en la humanidad de Jesús y de María. Dice Patricia, la guerra espiritual que se dan entre el demonio y Dios que está en nosotros se acrecienta ante nuestra continua oración. El enemigo actúa en nuestra mente y atormenta. ¿Cómo hacer? El demonio va a tratar por todos los medios de sacarnos, o sea, de quitarnos del camino que hemos decidido seguir. En la voluntad humana, o sea, nos va a estar continuamente induciendo a dejar esas prácticas, a dejar la oración, a dejar todo nuestro acercamiento, sobre todo los sacramentos, en fin. Pero ahí es la constancia lo que puede vencer. Refiriéndonos a la divina voluntad, Jesús dice algo que es precioso para mi gusto, que dice que el alma que vive en la divina voluntad, ya no, el demonio no se le puede acercar. Y el alma que vive en la divina voluntad ya no es capaz de recibir tentaciones. Vamos a creerle a Jesús. Todo el camino que estamos haciendo es el camino que hizo Luisa. Hay que recordar que a Luisa la ponen a pelear con el demonio. Y es una pelea que dura un poco más de 3 años. Jesús le dice algo muy, muy interesante cuando va a empezar esa lucha, esa batalla. Porque le dice, mi amor quiere purificarte del todo. Quiere decir que todo lo que hemos hecho, todo lo que había hecho Luisa, del desapego, de la destrucción de su propio yo, de la confianza que tenía, de haber seguido los ejemplos de la vida de Jesús, eso no la purificó del todo. Y entonces le dice, no hay otra manera de purificarte del todo para que mi amor esté libre y venga a habitar en ti. No hay otra manera que ponerte en batalla con el demonio. Y ya le explica que son las miserias que tiene, o sea que el demonio se las va a excitar, en fin. Pero dice algo importante, dice, ahí donde tú creías perder tus virtudes, es donde saldrás victoriosa y las obtendrás, pero ya como posesión. La virtud ya no será algo nada más externo, sino será ya tu vida. Por lo tanto, esa pelea con el demonio tiene que ser antes de entrar a vivir en la divina voluntad. Y es como el aseguramiento, la decisión firme de la criatura de decir, quiero. Cuando nos enfrentemos a ese demonio, a esos demonios que nos vienen a excitar y nos vienen a estar continuamente tratando de llevarnos nuevamente a la vida anterior que llevábamos. Y no se piense que es nada más en el pecado. También puede ser que que trate por todos los medios de sacarme de la divina voluntad para ponerme en la santidad humana. ¿Por qué? Porque dice Jesús que lo que el demonio más odia y no puede tolerar es que un alma entre a vivir en la divina voluntad. Porque si un alma entra a vivir en la divina voluntad,
le duplica el sufrimiento, le duplica su infierno. Por eso es que no quiere nada que ver con eso. Y cuando ve que un alma se empieza a adentrar en este camino, va a hacer hasta lo imposible por tirarlo. Y a veces son peleas muy fuertes, muy, muy fuertes, donde la naturaleza humana, el mundo, la carne, nos llaman de una manera de veras increíble. Y a veces llegamos a estar conviviendo dentro de nuestro interior con la idea de Dios, con la idea de la divina voluntad y pecando. Es tremendo. Una lucha tremenda de veras. Pero no se desanime. Quiere decir que va por buen camino. Quiere decir que el demonio la quiere sacar de donde está. Así que resista la oración y el estar siempre, siempre en comunión, recibiendo Eucaristía, confesándose si es que llegó a caer, en fin, mantener el estado de gracia y la firme decisión de no ofender a Jesús. Y eso llegará el momento en que Jesús diga, de acuerdo, ahora te doy mi voluntad. Se acabaron las tentaciones. El Padre Dengo dice, Dios en su santa y divina voluntad los bendiga. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dice Isabel, mi pregunta, ¿el doctor que checa al paciente en el iris del ojo es en contra de la divina voluntad? Lo que le podría yo decir es lo siguiente. La medicina tradicional, o sea, Dios nos dejó conocimientos, nos dejó cosas para poder revertir los efectos del pecado original. ¿Y qué efectos podemos revertir? El envejecimiento, bueno, el envejecimiento no, pero el deterioro, las enfermedades, en fin. Dios nos proveyó con lo necesario para eso. Eso lo tiene la medicina tradicional, la medicina que conocemos, alópata. Lo conocemos también quizá un poco en la medicina, en la arbolaria, o sea, todas las personas que vivieron antes de la medicina alópata, pues se curaban con hierbas. Y efectivamente la medicina actual empezó con hierbas, que es de donde salen los remedios que Dios proveyó. Todo lo que es medicina actual, de esta medicina, ¿cómo diríamos? Bueno, todo lo moderno de la nueva era, alternativa, el reiki, los imanes, no sé, la iridología, la de la planta de los pies y todo. Lo que yo sé, lo que yo entiendo no es normal y no es un conocimiento que haya salido por buenos canales. Así que yo le diría, vuelvo a repetir, no sé, pero yo creo que no es conveniente. Sobre todo, hay cosas que sí son definitivas, no. Imanes, no. Ahí sí es definitivo, eso es, no sé si decirlo, demoníaco. Todo lo demás, el reiki y eso, pues también por ahí va, pero en fin, ahí lo dejamos. Dice Diana, mi pregunta es, ¿se sabe dónde está Eva? ¿Dónde está Eva? Pues debe estar en el cielo, lo más probable. O sea, Jesús habla del arrepentimiento de ellos, habla del estado taciturno de Adán, no menciona a Eva, pero sí habla del arrepentimiento de los dos. Lo más probable es que se haya salvado y que haya pasado por el purgatorio y que ahora ya esté prácticamente en el cielo. Dice Silvia, trataba de explorar un versículo de la Biblia. Cristo tomó todas nuestras dolencias y cargó todas nuestras enfermedades. Y me quedé trabada en algo, doctor. Comprendo que Jesús sufrió como nadie sufrirá jamás siendo el hombre Dios. Mi problema es con la enfermedad
Sé que Jesús reparó por todos y cada uno de nuestros pecados y sufrió las consecuencias de los mismos en su humanidad, pero pienso que obviamente Él no pudo sufrir todas las enfermedades que hay, y Abraham empezando que Él es varón, por lo cual, aunque suene tonto decirlo, no podría sufrir las enfermedades de la mujer. O también pensé que nuestro Señor no podría haber sufrido las enfermedades psiquiátricas o psicológicas o emocionales por todo lo que hemos aprendido de divina voluntad. Lo que concluí es que en los sufrimientos que la divinidad y las personas le infligieron a Cristo, Él reparó por todas las malas actitudes en las que se sufren o se viven las enfermedades y a su vez las divinizó, dándoles un carácter meritorio y lleno de luz, como sabemos que es la cruz. Pero no sé si estoy perdida, doctor. Wow. Lo primero es, vamos a creerle, empezando por la escritura. Si nos vamos a la carta de los Hebreos, ahí lo menciona muy claro que Jesús vino a este mundo para padecer todas nuestras debilidades, nuestras miserias, todos los sufrimientos de toda la humanidad. Y está hablando de todos, no dice de algunos. Lo segundo, y que creo que es más fácil poderlo entender, todo lo que nosotros sufrimos de enfermedades, de deterioro, incluso de discapacidades, o sea, son consecuencias de la desobediencia de Adán. Es la consecuencia de haberse salido el hombre de la divina voluntad y de haber seguido totalmente su voluntad humana, y más que nunca ahora en que hemos hecho de la voluntad humana nuestro Dios, y le seguimos haciendo caso a la serpiente del paraíso en querer llegar a ser dioses sin Dios. Por lo tanto, siendo consecuencia de la acción de Adán saliéndose y todos nosotros sufriendo la parte de la carencia de esa voluntad divina y de esa vida divina, Jesús tuvo que pagarlo. Porque cada acto nuestro, no importa si es enfermedad, si es discapacidad, si es sano, no importa, todo eso es una falta de amor a Dios y es un sufrimiento que la criatura tiene. Y dice Jesús que todo ese sufrimiento era un sufrimiento no querido por Dios, porque es consecuencia del pecado. Pero que una vez habiendo venido Jesús a este mundo y Él tomando sobre de sí todos los sufrimientos que hubo, que hay y que habrá, en ese momento, ahora el sufrimiento no querido por Dios se vuelve también sufrimiento querido por Dios. Por lo tanto, para que una enfermedad o una discapacidad o una agonía, como queramos llamarlo, sea santificada, Jesús la tuvo que sufrir de alguna manera. Y nosotros podemos optar por unirnos a los sufrimientos de Jesús. No voy a decir, me uno a las gripas, al coronavirus que Jesús sufrió por nosotros. No, no es por ahí. Pero sí el sufrimiento que causa esa enfermedad, ese sufrimiento lo tuvo que sufrir Jesús en su interior y pagarlo, porque ese sufrimiento es causa del pecado original. Yo sé que esto en muchísimos lugares se toma como algo demasiado, ¿cómo diríamos? Estricto, como literal, como algo muy disparatado. Y no, si nos ponemos a pensar, vamos a ver, el hombre cuando fue creado quedó íntegro, no tenía ningún defecto, no estaba sujeto a ningún mal. Todos los males empiezan cuando la divina voluntad y la vida divina salen del hombre, y entonces ahora el hombre se queda como un animal más de este planeta. Un animal que es susceptible de recibir el ataque de los demás seres, de los virus, de las bacterias, del medio ambiente, en fin, de todo. Entonces Jesús sufrió todos los sufrimientos de nosotros. No en el sentido de que me duele el ojo y a Jesús le dolió el ojo.
no que Jesús, que alguien se quebró un pie y ahora Jesús tiene que sufrir el dolor de quebrarse un pie, sino lo que llevó a eso. Dice Marjorie, hace unos meses sufrí un ataque del demonio, eso creo. Sentí mucho miedo, invoqué a la sangre de Cristo y al rato se me quitó el miedo, aunque todavía estaba asustada. Ese sentir no debería suceder si confiamos en Jesús. Bueno, usted Dice, confió en Jesús. Quizá vamos a ponerlo como algo real, que fue algo, como presencia, ataque. dice que se abrió la puerta abruptamente. Por eso, cosas que pueden pasar. No puedo decir que sí sea del demonio, tampoco puedo decir que no, pero lo que sí puedo decir es que usted recurrió al medio perfecto, que es invocar, ponerse en manos de Jesús. Está bien, y en ese momento, si fue el demonio o no fue el demonio, no importa, el demonio se tiene que ir. Dice Judith, si escuchamos estas lecturas en orden, ¿podemos decir que estamos leyendo completo el libro de cielo o es necesario tener los libros? No, definitivamente es necesario tener los libros. O sea, los programas, los videos que hay de muchos lados, de muchas personas, nos dan una pincelada nada más sobre el conocimiento de la divina voluntad, pero la profundización y el verdadero conocimiento está en los libros. Si no leemos, difícilmente podemos llegar a decir que ya entendimos y que podemos vivir. Dice Mauricio, está bien sostener que el demonio no puede meterse en un animal, pues estos no se lo permiten, y concluir que lo que pasó con Eva y la serpiente fue que el demonio tomó forma de serpiente, mas no se metió en esta. Yo pienso que es es una alegoría. Recordemos que el relato del Génesis es una alegoría, pero una alegoría que encierra una enorme verdad. Es como una fábula. O sea, en una fábula se usan figuras, o sea, por ejemplo, animales, en fin, para dar un mensaje que va dirigido al hombre. Si ya entendimos que el árbol del conocimiento del bien y del mal era la voluntad del hombre, o sea que ahí estaba unido junto con la divinidad, lo que debemos entender por la serpiente es el demonio susurrándole en el interior como una tentación, excitando las miserias de Eva, excitando la naturaleza física de Eva para llevarla a desear el ser creadora como Dios, pero antes de que Dios se lo comunicara. Dios les había vedado el conocimiento del ser, de cómo iban a poder ser creadores junto con Él, o sea, creadores de más seres humanos, porque quería estar totalmente seguro de los dos. Adán ya poseía la divina voluntad, Eva no. Adán tenía que pasar la prueba y luego Eva hubiera recibido de Adán el don, igual que nosotros ahorita lo estamos recibiendo de Luisa. Y una vez con eso, entonces nos iban a dar el conocimiento del cómo poder generar más seres iguales que nosotros, pero sin la libidine, sino ir motivados a ese acto, pero ir motivados por el amor, ir motivados por el deseo de tener más hijos de Dios en este mundo. Y la libidine se hubiera quitado. No quiere decir que no hubiera habido placer, por favor. O sea, no tratemos de desvirtuar al hombre. El hombre, como fue creado, así es en la actualidad, nada más sin la parte de Dios. Por lo tanto, el orgasmo masculino y femenino iba a existir, pero no iba a ser la causa o el motivo que nos llevara a buscar el acto sexual, sino el amor por tener más hijos. Y eso fue lo que la serpiente o el demonio en el interior de Eva le estuvo susurrando al oído
que Dios era un envidioso, que no quería que ustedes fueran iguales que Él y que por eso les había escondido aquello. Eso es lo que pasó ahí en el paraíso. Es una fábula, por favor, pero le digo que encierra una enorme verdad. Ujú. Dice él mismo, ¿se puede sostener que el ser humano puede ser más demonio que el mismo demonio? Por ello Satanás se acercó y se valió de Eva, que no vivía obrando en la divina voluntad, para que ella sí tiente a Adán. Bueno, se acerca a Eva porque el demonio no se le podía acercar a Adán, por lo que ya dijimos, pero Eva sí se le podía acercar, porque Eva comparte con Adán la naturaleza física, la naturaleza humana. Entonces, el demonio se vale de Eva, se vale de la mujer para tentar al hombre, ¿sí? Ahora, que nosotros seamos más demonios que el demonio. Yo diría que personalmente, cada uno en su interior, sí, porque el demonio no me puede condenar, pero mi voluntad sí me puede condenar. Por lo tanto, mi voluntad es más poderosa que el demonio. No sé si esto queda claro. O sea, el demonio nunca me podrá llevar al infierno. Nunca. Todos aquellos que dicen que el demonio que nos jala, que no es cierto. El demonio nos tienta, el demonio nos pone la ocasión, el demonio nos pone a las personas adecuadas para poder pecar. El demonio hace todo lo externo, pero el que decide es mi voluntad. Y entonces Jesús dice, la voluntad humana puede convertirse en el ángel bueno que lleve a la criatura al cielo o en el demonio que lo lleve al infierno. Así que en ese sentido, sí, el demonio mi voluntad es más grande que el demonio. En forma social, o sea, aquí tenemos que entender, hay personas que seducidas por el mal, seducidas por la oscuridad, se dejan guiar por ella e inducen llevan a las personas a pecar. Es el ejemplo de Eva. Eva tratando de que Adán peque. Aquí una persona que se erige como el jefe, como el guía, como el instructor, como lo que sea, y guía a otras personas, pero en realidad no es la persona la que está guiando. Bueno, ella está guiando, pero la que está aceptando es la voluntad de los incautos que se dejan llevar y de los incrédulos. De los incrédulos. Dice San Pablo que así se me presentara un ángel a predicarme otro evangelio, no debería de creerle. Pero a nosotros se nos presenta cualquier John, cualquier persona, y le creemos. Y a Jesús no le creemos. Triste. Dice Jesús, doctor, ¿se puede hacer un reloj viviente con las horas de la pasión por un enfermo? Sí, o sea, las horas de la pasión las podemos hacer personalmente y en un reloj también. ¿Se puede aplicar por un enfermo? Sí, pero no dejarlo ahí, sino aplicárselo a él, pero de ahí extenderlo a todos los enfermos y a toda la humanidad. Jesús lo dice muy claro, mi voluntad no personaliza, sino es para todos. Dice Leticia, presté el libro de la Pasión y este jueves fui a la hora santa y cuando escuché que estaban leyendo la primera hora del Getsemaní, sentí tan hermoso, pero a la vez pensé que hará como orgullo por saber que yo había prestado ese libro y al momento le pedí perdón a Jesús por lo que estaba sintiendo, cómo debía haber actuado. Nunca vamos a perder nuestra naturaleza y el protagonismo o los indicios de soberbia, porque sería así, lo vamos a tener, o sea, va a salir, pero en ese momento el problema no es que aparezca, el problema es que continuemos con eso.
En el momento que aparezca, digo, Señor, perdón, y lo quito. Listo. Si lo continúo, entonces ahí sí ya se convierte en culpa. Dice Perla, siento un vacío horrible si no sigo invocando la divina voluntad y siento que todo lo que hago ya no tiene ningún sentido. Parece que ya no puedo dar marcha atrás. ¿Qué hago? Pues camina para adelante, ¿va? Bueno, esto si usted lee con atención los escritos de Luisa, Luisa lo menciona en muchísimas ocasiones, ¿no? De repente llega a decir, es que ya no soy buena para nada, nada me gusta, nada me atrae, entonces soy muy mala. Y Jesús le dice, no, hombre, ¿cuál mala? Al contrario, ya he hecho adquisición completa de tu corazón. Así que eso es señal de que Jesús la está atrapando y le está quitando todo lo anterior. Acuérdese de que nos va a quitar, nos va a poner el fastidio en todo aquello en donde antes nos sentíamos atraídos y nos dará el desapego completo. Así que no se apure, va bien. Dice Giovanna, doctor, y los que queremos vivir en divina voluntad y permitimos que nuestros niños pasen muchísimas horas, más bien todo el fin de semana, en videojuegos y tablet, ¿qué puede usted aconsejar? Discúlpeme, pero así es. Por eso yo creo que lo primero es, si yo ya entendí que lo principal es Dios, ya entendí que la divina voluntad es como el punto que yo quiero llegar. Bueno, voy a tratar de educar a mis niños en este camino, tratar de llevarlos poco a poco por este camino. En todos los videojuegos, o sea, lo que están inculcando son cosas, en la mayor parte de los juegos son cosas negativas. Violencia, casi todos son de violencia, Ujú. guerras, matazón, en fin. Ir tratando de disminuir ese tiempo, si son niños pequeños, tiene usted una gran posibilidad. El niño pequeño quiere excitar su imaginación y nosotros le estamos impidiendo el uso de la imaginación. Entonces, cuando se los damos así en un videojuego, en videos, en películas, el niño ya no tiene capacidad de poder idear. Vamos a dedicarnos al niño y vamos a entablar con él juegos, pero juegos en que el niño tenga que usar su imaginación. Parece una cosa así antiguísima, parece cosa de momisa, o sea, así como Alejandro. O sea, no, no es eso. Es tomar al niño e irlo llevando poco a poco a que él mismo vaya fabricando, vaya usando su imaginación, pero en cosas buenas, no en cosas violentas, no en cosas de guerra, no en cosas de traiciones y de todo esto que son los videojuegos, sino irlo más o menos. Si ya son más grandes, pues ya no se va a sentar con él o con ella a contarle un cuento, pero tratar de orientarlos, tratar de irles imbuyendo un poquito de esto de la divina voluntad y sobre todo, o sea, tratar de que entiendan que somos seres creados, no somos producto de la casualidad. Otra. Dice Inés, eh, ¿qué significa en la divina voluntad cuando Dios le dijo a Moisés que levantara en su bastón una serpiente para que todos los que hayan sido mordidos al mirarla queden curados? Es un símbolo de Cristo crucificado. Lucy dice, cuando un sacerdote en misa y la consagración está haciendo, no le entiendo mucho, dice, pues, cuando un sacerdote en misa en la consagración, pues no hace los símbolos como debe hacer, los movimientos normales. Eh, y también en la consagración, si baja Jesús, Bueno, pero ¿qué hace?
Pues dice signos masónicos, pero no sé a qué se refiere. Bueno, yo creo que la consagración se lleva a cabo si es hecha por un ministro, o sea, ordenado, y si las palabras son las exactas de la consagración, se lleva a cabo. No sé, a mí me gustaría, si es posible, y perdón, padre, por lo que voy a decir, que usted pudiera contestar esto, porque es más confiable su opinión que la mía. Dice Adriana, ¿será que al venir Dios encarnado en Jesús, al poder vivir como nosotros, eso lo hizo cambiar de un Dios de los ejércitos a un Dios misericordioso? El que haya venido así, no, simplemente nos viene a mostrar otra faceta de Dios. Dios Padre representaba en un momento dado la justicia, o sea, esa justicia en donde el hombre le había defraudado el amor de Dios, había defraudado la gloria que Dios merecía recibir de todos y de alguna manera, o sea, el Padre estaba en su punto de justicia. Cuando viene Jesús, Jesús es el que se ofrece como víctima en vez de nosotros. Entonces Jesús es la esperanza, Jesús es el amor de Dios que viene y se propaga en todos y se pone intermedio entre la justicia y el hombre. Y ahora esta esperanza, este verbo eterno encarnado, viene y toma el punto del amor. Ahora nos presenta al Padre, pero nos presenta como amor, porque es Él el que está llevando, empujando a la divinidad a ver a todas las criaturas, pero verlas en Él. Por lo tanto, ahora cambia, ahora ya no es el Dios de los ejércitos, es Padre, ¿sí? Y ahora es el amor de Dios. Creo que es más o menos la idea. Y ese amor de Dios se representa prácticamente en el Espíritu Santo, que es como lo consideramos en la actualidad. El Espíritu Santo es el amor de Dios. Dice, no veo el nombre, pero ¿por qué por qué el enemigo de Dios quiere destruir a México, Reina? Aquí voy a decir cosas que no tengo como diríamos, las citas, pero de alguna manera México se dice que es un país que es de donde saldrá la luz para la nueva evangelización, o sea, para después de la purificación. Incluye también a Colombia. México y Colombia serán los países de donde saldrá esta nueva evangelización. Eso lo ha dicho la Virgen en varias ocasiones. Eso ahora pusimos en la página de Facebook, en mi página de Facebook, una, una frase, un pequeño fragmento de un discurso del padre Gabriel Amort, que era el exorcista de Roma, y que hasta donde sabemos es uno de los más prestigiosos y grandes exorcistas, donde habla de México, que México será de donde partirá prácticamente la victoria sobre Satanás. ¿Qué más podríamos decir? O sea, pues nada más son la Virgen diciéndolo y ahora el Padre Gabriel Amor diciéndolo. ¿Cómo se llamaba el de Rick Miller? John Rick Miller. John Rick Miller, que era el del movimiento del amor por Dios, algo así, de la Virgen María. También él habla mucho de revelaciones de la Virgen, donde la Virgen le dice que México está destinado a ser la luz del mundo. Así que, bueno, una de las cosas que el enemigo no quisiera es que México llegue a ese punto, por lo mismo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Así que va a atacar, está atacando, pero sabemos que no va a vencer. Y por eso es que estamos
de alguna manera insistiendo, invitando a unirnos en la divina voluntad para actuar a favor de México, para actuar a favor de todos aquellos que se han dejado seducir por la oscuridad del demonio. O sea, sin decir nombres, sin decir quiénes, pero sabemos que todos aquellos que nos están llevando por este rumbo son personas que se han dejado seducir por el demonio. El padre Dengo contesta, dice, los pecados personales del sacerdote no obstaculizan que se realice el milagro, pero sí es necesario que el sacerdote tenga la intención y la fe de consagrar y pronuncie las palabras exactas de la consagración y utilice los elementos del pan y del vino de uvas. Gracias, Padre. Y sí, bueno, pues ahí está una respuesta y es exacta. O sea, lo personal del sacerdote no interesa, siempre y cuando sea un sacerdote ordenado y que haga todo lo que el Padre nos dice, ¿no? Pregunta María que cuando se suben los videos del retiro con el padre Chelo. Eso depende de radio, allá de, ¿cómo se llama? La voz de María o la luz de María, la voz de María. No sabemos cuándo los vayan a subir. Nos dijeron que los iban a subir, pero no dijeron. Se grabó parte del retiro, no todo el retiro. Se grabó nada más el día sábado, pero el viernes y el domingo no se grabaron, pero bueno, son algo. Lo que sí sabemos es que se pasó ya una entrevista que hubo del padre Chelo con el padre Urrutia, que nos acompañó en este retiro, y con un servidor. Lo pasaron hace, no sé, creo que 15 días o algo, y lo más probable es que esté en los podcasts de la estación. Dice Rocío, busco examen de conciencia para una confesión general. ¿Tiene alguna sugerencia? No, ahí prefiero no contestarlo, y si el padre nos quisiera hacer favor nuevamente de contestar, nos agradaría mucho. Dice Marcela, tengo una hermana que fue católica y ya es separada de la iglesia como cristiana. ¿Cómo explicarle bíblicamente la existencia del purgatorio? Dice que Jesús llevó al ladrón al cielo directo, sin pasar al purgatorio, pues lo perdonó y le dijo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es su argumento para decir que no existe el purgatorio. Podríamos dar muchas respuestas, pero yo le diría, el purgatorio lo pasó crucificado. Y ahí en esa crucifixión que recibe el buen ladrón, está reconociendo a Jesús, está confesando esa grandeza de Jesús y está rogándole que lo perdone y está rogándole que se acuerde de él. Yo pienso que eso paga todas las faltas de amor que pudo haber tenido en su vida, quizá de una falta de amor, quizá involuntaria, porque no lo sabía, no lo conocía, pero pasó por el purgatorio ahí crucificado. Esa es mi opinión, no me lo crea, o sea, no tengo ninguna referencia, pero eso es lo que yo pienso. Dice José, ya le leo esta nada más porque ya se acabó el tiempo, faltan varios. Dice, si desafortunadamente cometo un pecado, como por ejemplo no ir a misa conscientemente, ¿puedo mientras me confieso hacer actos en divina voluntad o debo esperar a confesarme antes? Wow. Son preguntas muy comprometedoras, diría yo. Le voy a decir lo que dice Jesús en algunos escritos. O sea, no lo tome como mío, es de Jesús y cada quien lo interpreta como pueda. Él dice que cuando un alma está decidida
o sea, quiere unir sus actos a los actos de Él, que si está manchada, la purifica. Si las espinas del pecado la circundan, Él las rompe. O sea, nos está hablando de que la va a purificar del todo y después une su acto al acto de la criatura. No dice confesión. Ojo con eso. Por eso le digo que es comprometedor, pero bueno. Lo más conducente, lo más lógico es que primero haya que confesarse y entrar en estado de gracia para después volver nuevamente a intentar entrar en la divina voluntad. Eso es lo que le puedo decir. Que, bueno, eso es para hacer actos en la divina voluntad. Pero para acudir al sacramento de la Eucaristía necesitamos confesarnos. O sea, son como dos cosas así. Por eso le pongo las palabras de Jesús y luego le pongo lo que sería más lógico, que si necesitamos confesarnos para acudir a la Eucaristía, lo más lógico es que necesitemos confesarnos para entrar en la divina voluntad. Si me dan un minuto todavía de su atención, les voy a leer este pedacito de Jesús, porque vale la pena oírlo tal y como lo dice él. Pregunta Maurín que si hay algún libro que sea como un resumen de los libros de Luisa. Pues no, ¿verdad? Porque todas las palabras están, ni sobra ni falta, nada. Es una lectura del libro 11, la lectura 124, de mayo 25 de 1916, y dice: hija mía, es tanto el amor con que amo a las almas, que en cuanto el alma se decide a darse a mí, yo la circundo de abundante gracia, la acaricio, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón, y entonces el alma, viéndose tan agraciada, comienza a amarme, hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas, y se decide a ejercitarse en las virtudes. Tú debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico, es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. Por eso, a este acto, al que ningún otro podrá igualar, yo le hago gala de todo mi amor y generosidad. Y en cuanto el alma se decide a hacerlo, yo, para darle el honor de tenerla en mi querer, en el acto en el que los dos quereres se encuentran para fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, si está manchada la purifico. Si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, esto es, el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza y así de todo lo demás. Eso es lo que Jesús dice. Aquí necesitamos, pues no sé, o sea, el que Jesús nos vaya aclarando poco a poco esto, pero por favor no vaya a dejar la confesión. Y entre más pronto mejor. O sea, en el momento que nos demos cuenta o que hayamos cometido un pecado, inmediatamente acudir a la confesión. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias a usted, doctor. Y gracias, Paris. Y nos oímos el próximo programa. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias por su presencia y sus comentarios, saludos y las preguntas que faltan, pues para el próximo miércoles. Gracias, Padre Dengo, por su ayuda. Muchas gracias. Hasta luego.